Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa, fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta es su plataforma Conversando con Rafael Linares. Le damos las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. Hoy, como siempre, un día histórico, 16 de febrero del año 2023, 50 años de la muerte de Francisco Alberto Camaño Deñó, presidente en armas de la República Dominicana, juramentado el 4 de mayo del año 1965 en el Parque Independencia, una figura con grandes luces, grandes sombras, y quien mejor que Francisco Carvajal, ya no un invitado, sino un gran colaborador de esta plataforma para hablar de este tema y de otros temas más. Tito, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está usted, hermano? Un gran honor de nuevo estar aquí en este programa que vertiginosamente está calando en las plataformas preferidas del pueblo dominicano porque, como te señalé la vez anterior, tú expones con claridad, con transparencia tus ideas ante el país. Y aunque muchas veces no esté de acuerdo con tus posiciones, pero son posiciones verticales. Es lo que hace falta en este país, un periodismo crítico. Porque por eso es que la sociedad está en este proceso, diríase como decía Ortega, de deshumanización total. Porque la gente no quiere asumir responsabilidades. Todo el mundo está en un proyecto individual. Sí. Nadie piensa en el bien colectivo de la sociedad. De todo eso vamos a hablar ahora porque se va a perder, claro. Tenemos que hablar desde todo esto, que estos héroes de la Revolución de Abril, de todo este proceso de transformación que ha recibido la República Dominicana. Claro. Vamos a hablar de todo eso, pero para las nuevas generaciones, para la juventud dominicana, a propósito de que vemos muchas niñas perdiéndose, producto de la irresponsabilidad de los padres, para poner en contexto. También hay, amigo Linares, hay que tener en cuenta también la calidad o sea, la sociedad está como muy, hay una dispersión a nivel, no hay una cohesión, no hay un proyecto subjetivo común, como decía Ortega y Gasset, no hay la nación no es ya el plebiscito de cada día que hablaba Renan. Nosotros estamos muy dispersos, tenemos muchos estamentos dispersos. Sí. Y mientras estemos así, todo el mundo opinando, todo el mundo se cree presidenciable, todo el mundo se cree aquí que tiene derecho a eso. Entonces, hemos distorsionado una serie de elementos. Por ejemplo, Esteban Rosario ahora ha entrevistado a muchísimas personas de la falsa izquierda, sí, y figuras notables de la sociedad, donde yo he visto en esa pasarela una serie de mitómanos, megalómanos enfermizos. Mitómanos, porque la mayoría de las cosas que dicen son mentiras. Y se la creen. Megalómanos, porque son ellos los protagonistas, y enfermizos, porque solamente ellos tienen la idea o el concepto que una persona con una conciencia crítica depurada va a creer lo que ellos están diciendo. Sí. Ese mismo es el caso de la controversial figura frente a la historia dominicana de Francisco Alberto Camaño Deñó. Vamos con tu experiencia primero para las nuevas generaciones. ¿Quién fue Francisco Alberto Camaño Deñó? Mira, Francisco Alberto Camaño Deñó, previo a la Revolución de Abril del año 1965, era una persona, un joven muy querido, muy relacionado en la ciudad de Santo Domingo. Fue un gran amigo de infancia de mi padre. Era hijo del general Fausto Camaño, que fue una de las figuras estelares de la escuela militar
del generalísimo Trujillo, que eso hay que estudiarlo aparte. Sí. Eso hay que empezar primero con biografía militar del generalísimo Trujillo, de Ernesto Vega y Pagán. Aquí se han relajado mucho las cosas. Las instituciones militares no están exentas al proceso de tiguerización severo que han entrado muchas instituciones del país en la apertura y la democracia. Yo digo que hay un proceso de degradación increíble, y lo puedo hablar en el tema que siempre me manejo, lucha contra el narcotráfico. Claro. Ahí me doy cuenta de la degradación abismal que existen en nuestro cuerpo Ahora no tiene castrense. miedo. Yo, por ejemplo, no me quiero ir por el aeropuerto de Punta Cana. De la- Cuando llegue allá, Exactamente. con una maleta llena de droga. El proceso de degradación, es decir, aquí pocos militares sirven de esas cúpulas mafiosas. O sea, entonces, No, porque a los militares, yo te voy a decir, con la desaparición física de Marco Jorge Moreno, pues tú puedes estar de acuerdo o no, porque aquí hay una serie de gente. Por ejemplo, José Ernesto Cruz Brea, sí, que Narciso Isaconde lo atacaba mucho, pero Narciso Isaconde tiene también su bemoles. Narciso Isaconde no mandó a este muchacho a que le hiciera tragar una S fecales a este Lara, que era administrador del Banco de Reserva, que por poco se muere, de cuando lo vi en la administración de Hipólito Mejía, en uno de esos pleitos, en ese torbellino emocional, sin ningún fundamento que se vio envuelta la izquierda dominicana, porque nunca han tenido unidad ni cohesión ni proyecto de nación, por eso nunca han sido viables. tú dices que como electorado. que Narciso González, Narciso de Isaconde. Narciso Isaconde, sí, Claro. Narciso Isaconde le hizo, lo de Narciso González lo tengo aquí también para hablarlo en otra pregunta que te voy a hacer. Exacto. Pero Narciso Isaconde le hace comer materia fecal Manda un grupo, exacto. a un grupo. Manda un grupo a que haga a Manuel Lara, eso está ahí en ese grupo. O sea, aquí lo que te quiero decir es, no lo pongo como algo anecdótico y tangencial, Sí, para que la gente y el país perciba que siempre la concepción mesiánica de un liderazgo, de un proyecto de nación, de una sociedad a largo plazo, nunca ha estado en esos grupos. Esos grupos son obtusos, son radicales de izquierda, o tenemos la extrema derecha, que es racional, católica y ultraderechista. O sea, nosotros somos dos grandes cismas. No somos como la posición de los que adoptan Norteamérica, los ingleses. sí. ¿Por qué Estados Unidos es grande? Porque tiene como país, como sociedad, cohesión de grupo. No detracta ni adula, sino que pondera y se va al punto ecléctico. Por eso no es casual ni es una paradoja que los 10 centros de universidades más importantes del globo terráqueo estén dentro del territorio norteamericano. Entonces, Francisco Alberto Camaño Deño, volviendo al tema original de la Escuela Militar de Generalísimo Trujillo, hay que estudiar la Escuela Militar de Generalísimo Trujillo para darse cuenta cuáles fueron las causas, las razones o circunstancias que históricamente han determinado que, en honor a la verdad histórica, bajo los métodos contemporáneos de interpretación del pasado dominicano, la revolución de Arby fuera hecha por la Escuela Militar del Generalísimo Trujillo. Cuando me refiero a la Escuela Militar del Generalísimo Trujillo, es que las tres figuras preponderantes en el aspecto militar de la revolución de abril del año de 1965, Francis Camaño, empezando con su gran liderazgo, Sí. hijo de Fausto Camaño, uno de los generales de mayor confianza y de la intimidad de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que, de acuerdo al criterio de mi papá, ha sido en el siglo XX dominicano el único jefe de Estado que hemos tenido que tiene una concepción de cómo se maneja y cómo se guía un Estado. Ahora, yo te pregunto, Entonces, espérate, Sí. ahí tenemos también a Rafael Fernández Domínguez, que es hijo de Ludovino Fernández. Pero ahí tenemos también a Ramón Montejarache. sí, Ramón Montejarache, que fue de los que participó en el atentado a Rómulo Betancourt con la bomba, que se tuvo un problema, pero Montejarache, esos fueron los que hicieron liderazgo de la revolución. La izquierda aquí no hizo nada. Aquí se quieren atribuir ciertos heroísmos y ciertas cosas. Bueno. Pero aquí quien enfrenta al invasor americano es Francis Camaño, y por ahí yo tengo varias cartas. ¿y por qué entonces la izquierda parece ser que ha ganado el debate? Por ejemplo, una figura como Camaño la asume la izquierda dominicana en pero- esa lucha contra Balaguer. No dicen de la Balaguer. 16 de febrero de 1973, pero porque muere en la era de los 12 años. Ahora,
antes, cuando ya estalla la revolución, porque Trujillo va a salir 30 de mayo de 1961, viene un proceso de convulsión, de arreglos políticos, Claro. y de solidificación del liderazgo político en los hombros de Juan Bosch. Juan Bosch gana las elecciones en el año 1962, 20 de diciembre. Pero Juan Bosch la gana por un error histórico de Manuel Aurelio Tavares Justo, que era el representante del 14 de junio, que era la agrupación política que, de acuerdo a las mediciones que se tienen de la época, era la que tenía los mayores credenciales para ascender a la conducción de los destinos nacionales, y era la que era más popular y la que tenía nivel de voto más arraigo. Sí. Lo que pasa es que eso fue una decisión errada de Manuel Aurelio Tavares Justo, que fue un gran patriota, al igual que Francis Camaño. ¿Quién más es que Francis Camaño representó la dignidad y el decoro y la nación dominicana? Pero Francis Camaño no tuvo madurez política. ¿Por qué no tuvo madurez No política? tuvo madurez política porque Francis, fíjate que cuando él sale del enfrentamiento y se va a Londres como agregado militar, ahí es que entonces él se desaparece y da ese reciclaje hacia la izquierda, que es una izquierda que yo siempre he señalado. Tú coges, aparte de sacar a Iván Rodríguez y a un grupo, ahí, esa izquierda dominicana, y a Loíza Conde y a José Israel Cuello, eso que al fin de cuentas, como dice Vargalloso, eso fue después el quiebre de las ideas, la derrota de muchas de las ideas revolucionarias de la época quedaron atrás. Sí. Porque se demostró que en el desarrollo social y económico de muchos países lo que llevó fue más miseria y más lacras sociales que el mismo propio capitalismo deshumanizado y dependiente que habla ahora Juan Pablo II. Entonces, Francis se va a Londres. Entonces, de Londres se va a la clandestinidad y se va a preparar a Cuba para venir para acá. Francis era un individuo tan ingenuo y tan sano, porque tenía un corazón grande y limpio. Cuando mucha gente del 14 de junio, cuando mi papá, bajo el Consejo de Estado, fue hecho prisionero, porque don Fello determinó que no podía estar aquí para la Rafael Bonelli. Sí. Y el Consejo de Estado deporta a un grupo, a mi papá, Pina Acevedo, a Efraín Castillo, se va a un grupo. Sí. Quien lo va y lo acoge preso en Arroyo Hondo, a mi papá, en la casa de Bienvenido del Castillo, el hijo de Charo Ginebra, de Viuda del Castillo. Y Francis Camaño le dice: Carvajal, ve saliendo, porque él era el jefe de un organismo represivo de la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo se produce? Francis era una persona que era muy, muy decente, o sea, en el sentido que era una persona con un molde conductual, no el clásico tradicional, la idea del concepto que uno tiene ante el país de un agente represivo, no. Fue el jefe de los Cacos Blancos, pero fue un hombre muy decente en el momento de realizar sus operaciones. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, Bueno, Francis, pero le sirvió Francis viene la revolución. de los militares que le sirvió a Trujillo. Sí, pero de la escuela militar de la era de Trujillo. De la escuela militar de la era de Trujillo, donde es Marco G. Moreno, porque no es esta escuela militar de ahora que hay ahora. Por eso ahora te lo que digo. hay es un paquete de tigres y de vaina enganchado a narcotraficantes y vaina y jodienda y protegiendo microtráfico. Sí. Mira estos mismos que están en la Policía Nacional, estos son unos sinvergüenza. Sí. Los dos hermanos, el TEN ese, que se han atacado a un amigo mío, pero que ellos sepan que si a Rafael Guerrero aquí en este país le pasa algo, ellos van a pagar la consecuencia hasta con su propia sangre. Mira, porque lo que pasa... no puede ser que este país y el señor presidente de la República, a quien yo he admirado y lo he defendido en muchas ocasiones, tenga a dos delincuentes dirigiendo la policía. Pero nacional en este país. yo no entiendo Eso no cómo puede es que un pasar. civil, hermano de un jefe de la policía, de que poniéndole una querella a un comunicador, que por demás es un comunicador que apoyó a Luis Abinader, apoyó al presidente de la República, apoyó su gobierno, se echó una serie de vainas, salió del país. O sea, un comunicador que es de ustedes, ¿cómo diablos es El que a gallotismo Rafael político? Guerrero ¿Por qué? lo está persiguiendo un hermano ¿Sabe por qué? del jefe de la policía, discúlpame, del jefe de la policía, un hermano que no es militar, nunca ha pasado un centro, no sabe lo que es el sufrimiento de un policía, no conoce la estructura de un policía? Entonces, ¿cómo es que un tipo como este,
utilizando todos los recursos de la policía. Esta mañana yo iba a una diligencia jurídica y me lo informaron. Inmediatamente yo terminé como a las 10 de la mañana del caso. Era con un cliente que andaba. Y entonces de una vez llamé a mi amigo y le pregunté, venga acá, esto que está sonando, ¿qué es lo que pasa? No, yo voy a hacer un video que lo vamos a presentar ahora en un momento. Yo voy a hacer un video. Yo voy a hacer un video y entonces yo te lo voy a mandar. Pero lo que me choca es cómo diablo es que una persona que no es policía, no es jefe de la policía, está utilizando todos los mecanismos. Pero estos jueces también, estos jueces. Porque eso es una posilga ahí. Eso es una posilga, ese Palacio de Justicia. Eso a veces se convierte en una posilga. Obviamente tenemos muchos jueces que son gente honorable. Claro. No. La El justicia 95% es honorable, que lo he defendido aquí. La justicia penal aquí, eso da vergüenza. Sí. La justicia penal da vergüenza. Sí. Desde que Leonel Fernández se inventó a nombrar a Fran Soto, a Alejandro Mocoso Segarra, a Hirohito, que es mi amigo. Pero yo no lo quiero ni siquiera personalizar. No, pero no lo estamos personalizando. Estoy yo diciendo de la misma Miriam Germán, en esa misma cámara. Chequéate la sentencia y si hay un voto disidente de Miriam Germán en la sentencia de Félix Bautista. Eso sería interesante chequearlo. Bueno, pero en esa sentencia de Félix Bautista, ¿Entiendes? el colmo de esa sentencia de Félix Bautista Eso hay que chequearlo. fue que cuando se produce el empate para el no al lugar, para dar el no al lugar, trajeron a la mujer de ese Madera Arias que estaba en el Tribunal Superior Electoral Sí. por instrucciones de Radamés Jiménez Peña, ese que anda ahora pontificando. Oigan, para poderle dar el no al lugar a Félix Bautista, trajeron una jueza de Montecristi, que es la mujer de Madera Arias, el que estaba en el Tribunal Superior Electoral. Paso a un hermano mío, quiero que usted sepa. Sí, está bien, pero Es mi hermano. pero es que una cosa... No quita la otra, pero ese es mi hermano. Sí, pero yo lo que te digo es que si para Félix Bautista, si para ahora hay cosas malas en la justicia, porque ahora estos se venden como pontífices, pero gracias al galloloquismo político del presidente que tenemos y al galloloquismo político de toda esta gente que está gobernando este país, lo que pasa? todas esas cosas están pasando. Porque es que estos funcionarios, estos funcionarios de quinta categoría que tienen ahora, no es Hipólito, que Hipólito puede decir, bueno, que Hipólito que se la da de loco, que es mentira. Es el hombre que más, es uno de los políticos que más conoce a la sociedad. Tenía un Fran Marino Hernández que le decía, no, espérese, esto es por aquí. Sí, pero ahora mismo, ¿quién tiene Luis Luis? No, a nadie. Pero mira el pleito de Guerrero. Entonces tiene el mismo Guerrero siendo un aliado natural. Un aliado natural. Que lo ha defendido. Un aliado, pero entonces, porque no aceptan el discernimiento. El país, pero que el presidente tiene que tener. Perdón, el discernimiento no, la diferencia, la discrepancia, sí. No lo aceptan. Sí. No lo aceptan, hermano. Pero ese es un paréntesis. Quiero leer contigo, hermano, porque no me quiero salir del tema Camaño por el tema histórico, educativo, y por eso estamos conversando contigo, hermano. Aquí está la sección Pulsaciones. Pulsaciones de el periódico El Nacional de hoy. Y te lo voy a leer para que vayas conmigo. Gracias. Dice, caso Camaño. 50 años de su asesinato al frente de un foco guerrillero en Nizaíto, San José de Ocoa. Abundan las interrogantes sobre la desaparición física del coronel Francisco Alberto Camaño. Con la versión del asesinato, la presentación de su cadáver se abrió el velo de misterio que todavía hoy rodea la muerte del líder de la Revolución de Abril en el 1965. Camaño de Ño había desembarcado en Playa Caracoles, Azua, con otros acompañantes en expedición guerrillera contra el gobierno del presidente Joaquín Balaguer. El 16 de febrero de 1973 fue abatido en una alegada confrontación con efectivos del ejército. El cadáver no fue entregado a los familiares y jamás se ha dado cuenta de su destino. En una conversación con el periodista y escritor y diplomático Cándido Gerón, Balaguer se lavó las manos sobre la muerte y los restos de Camaño de Ño y dijo que la decisión final
la tomaron asesores estadounidenses y la cúpula de los institutos armados. A Camaño Deñó se le considera como un héroe nacional por encabezar la revuelta de abril de 1965 en demanda del retorno al profesor Juan Bosch, quien había sido derrocado por un golpe de Estado en 1963, y resistir la intervención estadounidense. Con los homenajes oficiales al coronel de Abril, como también se le denomina, sería importante determinar cómo realmente murió y lo que pasó con sus restos, acabar con el misterio. Mira, ahí menciona a un gran escritor dominicano y uno de los tipos de más méritos personales que hay en República Dominicana, como el escritor y poeta y ensayista y crítico de arte Cándido Gerón. Pero yo te voy a decir una cosa. Claro, Camaño viene en plena vigencia de las utopías revolucionarias. Tenemos que estar claros y leer hace varios años una entrevista que dio Miguel Coco Guerrero, donde él explicaba la confrontación que tuvo Balaguer con esos grupos de izquierda. Entonces, tenemos que partir de un criterio. En ese momento, muchos organismos de inteligencia de la embajada norteamericana estaban incidiendo, así como quiere incidir ahora con la sociedad civil, con una serie de reformas sectoriales. Ahí estaban también en la embajada norteamericana gente que reprimían ese tipo de foquismo en América Latina. Entonces, en eso Cándido tiene razón, pero a Francis es un caso penoso y atípico, que muchos historiadores no han querido abordarlo de manera descarnada, pero a Francis quienes lo tienen que matar son su propio hábitat, sus íntimos amigos. Porque cuando Milo Jiménez, que era íntimo amigo de mi papá de infancia, y Fran Amiama Castillo, entran al despacho del presidente Balaguer, Balaguer le pregunta que si ellos consideran que hay una cárcel para un preso de esa dimensión en República Dominicana. Obviamente una conjunción de varios elementos que determinaron que se fusilara a Francis Camaño. Pero Francis Camaño, te voy a decir una cosa, fue un iluso político. Sí. Porque una vez José Israel Cuello, y lo pongo como testimonio frente a la historia, porque José Israel Cuello Hernández, hay que reconocer que hay una de las mentes más lúcidas y más claras de la sociedad dominicana, un ensayista, un catorcista, un íntimo amigo de mi padre y un hombre que conoce mejor que nadie la sociedad dominicana y brillante. José Israel Cuello estaba una vez en Cuba visitando a Francis, explicándole, y ahí salió en un radio que habían designado a Guzmán Acosta jefe de la policía, y le dice Francis Camaño a José Israel Cuello, le dice, mira, tú ves, ese que nombraron era íntimo amigo, ese es un íntimo amigo mío. Sí. Yo tengo el apoyo de todo el mundo. Porque cuando la matanza de Palma Sola, Francis Camaño herido en el suelo, vienen una gente a atacar a Guzmán Fermín, y como Francis era un tirador de primera del suelo. A Guzmán Acosta. El papá de Guzmán Fermín. Exacto, Guzmán Fermín. Que fue jefe de la policía. Exacto. En la era de la policía en ese momento. Cuando matan a Camaño. Pero a Camaño no lo mata la policía. No, pero Camaño, lo mata el ejército. Sí, claro, pero él te está diciendo que lo iluso que era él, como lo pone como ejemplo José Israel Cuello. Sí. De que él dice que ya con Guzmán Acosta en la policía ya están todos sus amigos ahí. Porque Francis era una de la escuela militar de Generalísimo Trujillo, que tiene una escuela muy peculiar. Tú puedes estar de acuerdo, no, que era una dictadura, no, pero había un sustrato conceptual. Había una defensa del hábitat geográfico dominicano. Tenía una concepción de nación. Sí. Tenía un objetivo común, de ese objetivo común en que hablaba José Ortega y Gasset en la España invertebrada. Eso lo tenía la escuela militar de Trujillo. Tú comienzas a leer desde Ernesto Vega y Pagán hasta Trujillo, el constructor de una nacionalidad de Gilberto Sánchez Lustrino, y tú vas a sentir ese sustracto. Pero además tenía... Ramón Emilio Jiménez ahí. ¿De quién era hijo Ramón Emilio Jiménez? Sí, ¿de quién era hijo? ¿De quién? De Ramón Emilio Jiménez, el autor, el famoso educador y uno de los hombres de más valor personal en la historia dominicana. Ese era el papá de Emilio. O sea, ¿quién era el papá de Francis Camaño? Era Fausto Camaño. ¿Quién era el papá de Ludovino Fernández? Que fue un joven estelar, jugó un papel estelarísimo en la Revolución de Abril, un militar correctísimo. Pero esa corrección, esa educación, ese amor pristino, puro, inmaculado a la patria,
le viene de la escuela militar de Trujillo, eso es lo que los historiadores no quieren entender. Sí. La izquierda aquí se metió después ahí a hacer bulto y a hacer allantes, pero la izquierda aquí no tuvo la revolución de abril, históricamente hablando. ¿Quiénes protagonizan? ¿Cuáles son los militares que protagonizan la revolución de abril? ¿Los militares Francis que Camaño. respondían a la izquierda o los militares de la escuela de De Trujillo? la escuela de Trujillo. Empezando por Francis Camaño, que era el líder máximo. Sí. Ludovino Bueno, que Fernández, por ejemplo, un coronel y un en el hombre- y un 65. hombre de la altura, tú puedes estar de acuerdo o no, que una figura de los hombres de más valor personal que había en la República Dominicana, como lo fue Manuel Ramón Montes Arache, Sí. el hombre de los hombres Dana, y fue fiel. Prueba de que esa es la escuela militar de Trujillo, la que estaba en la revolución, es que cuando muere Danfi, Manuel Ramón Montes Arache va aquí a hacerle las honras militares fúnebres al hijo predilecto de Rafael Leonidas Trujillo Molina, a su debilidad afectiva, como fue Danfi Trujillo. Sí. ¿Entiende lo que quiero decir? Esa es la prueba más fehaciente. Cuando están los asesinos de las hermanas Mirabal en la fortaleza Osama, y él asalta la fortaleza Osama, ¿quién es que suelta a Candito Torres, a Víctor Alicino Peña Rivera, a toda la gente que participó en la ejecución material del crimen de las hermanas Mirabal? En Montearache, porque él responde a la escuela militar de Janicino Trujillo. Sí. Me carta lo que te Sí, quiero decir. sí, sí. Esos son pruebas materiales, manifestaciones materiales. Lo que pasa es que los historiadores de aquí quieren adornar mucho las cosas. Bueno, lo y que como les gustan cobrar. Mira. Porque yo en estos temas, yo estoy, como te dije, como yo te expliqué la otra vez, yo lo que simplemente soy un echadía del derecho. Y me gusta acercarme a la verdad histórica. Pero Esta gente, estos historiadores no, estos historiadores quieren componer la historia para que los grupos económicos lo encalen a ellos para hacer libros de ahí historia. es que voy, por ejemplo, de investigación. los grupos, ahí es que como voy. el mismo caso de ese de Gianni Vicini que se han inventado, Bernardo Vega y un grupo de gente que ese era el hombre X que de la cosa de Trujillo. Cuando los Vicini lograron el fervor y el favor de Trujillo, lo gozaron. Y doña Amelia Cabral tuvo que irse fuera a vivir un tiempo a Nueva York porque Trujillo se la quería tirar como hembra. Sí. Pero una mujer quedó viuda muy joven, Sí. con 4 muchachos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, claro. Que es la abuela de estos muchachos que están ahora Sí. al frente de la cosa. Entonces, Sí. la mamá de ellos incluso estaba confinada socialmente en República Dominicana, Alma Lluere Enrique, ¿Por qué? porque era sobrina de Chito Enrique, y Chito Enrique guardó unas armas, que era un gran conspirador, guardó unas armas en la casa de ella y se descubrió, los servicios de inteligencia de Trujillo lo detectaron, ellos estaban confinados socialmente. Ella vuelve al estrellato social en la República Dominicana y resurge como el ave fénix, socialmente hablando, cuando contrae matrimonio con Juan Bautista Vicini Cabral. Sí. Entonces, la histórica dominicana nosotros no podemos defender. Entonces, aquí se han inventado un grupo de gente, que no, que yo qué, que ya, ni que lo otro. Un grupo de historiadores. Cuando Jorge Blanco tenía el problema que tiene ese historiador, que es Bernardo Vega, que es un hombre, un investigador de primero, no le voy a negar su conocimiento vasto y su capacidad de publicar libros y de ser un gran investigador. La verdad hay que destacarle no es un hombre común. Sí. En el Mesón de Bari una vez hicimos un concurso de Don Francisco y yo entre ver cuál era más puente roto entre Pedritín Delgado Malagón y Bernardo Vega. Y el jurado se declaró incompetente para decidir. Los dos tienen la misma categoría, son 2 puentes rotos los dos. Sí. Pero hay que reconocer que tienen el talento, porque uno tiene que ser objetivo, Claro. en el análisis histórico. Claro. Y Bernardo Vega ha hecho una gran labor de investigación y de compilación de documentos. Sí. Pero Bernardo Vega fue que se inventó, no me puede salir ahora mismo, qué es lo que genera el fracaso en la detentación del poder político del doctor Salvador Jorge Blanco, la matanza de abril de 1984. Sí. Y Bernardo Vega fue que le dijo al pueblo blanco, no, usted tiene que hacer, no hay gradualidad, y se vuelve a comprar acá. Pero usted también, yo no puedo hacerlo gradual, yo no puedo hacerlo de golpe, tengo que hacerlo gradual, porque esto va a crear un impacto social increíble. Entonces Bernardo Vega, no. Ah, no, entonces ahora va y va a un programa de Bandosario y dice que eso fue un error de él en la época. Ah, sí es muy bueno. Claro. Así es muy bueno, no asumir ¿Y responsabilidades. cuántas muertes causó esa? ¿Qué significó eso en la exitosa carrera política y como abogado de Salvador Jorge Blanco? Porque los hijos de Jorge Blanco tampoco supieron defender la memoria de su papá. No. ¿Tú me estás cantando de decir? Que aquí todo el mundo sea cobarde. Sí, la cobardía. Lo que pasa con muchos políticos ahora mismo. Sí, mucha gente en el PLD también. Con este maridaje que hay ahora mismo, que no hay una definición. Tenemos una figura que es el presidente, porque obviamente el hombre se faja, se sale, quiere que el país avance.
en eso estamos de acuerdo, pero no tiene unos asesores que le digan cuál es el camino indicado y vive cometiendo una serie de errores yo digo, que lo si, descalifican para ser un conductor. Pero es que, óyeme, es que tiene que terminar en fracaso obligatoriamente, porque es que si usted es político, usted es un político a todo nivel. El político es aquella persona que defiende las estructuras del Estado. Claro. Tiene que velar por el bienestar de su pueblo o de su conglomerado. Claro. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted no es político, que usted no entiende, mira, uno de los errores, de los principales errores del PRD hoy fue empresarializarse, que llevó una serie de empresarios que ni sienten ni padecen de la política. Exacto. Entonces, cuando tú no sientes ni padeces de la política, ni sabes la necesidad de ni sabes de la necesidad de la gente, entonces tú ves la política como un trampolín para hacerte rico. Bueno, pero que eso siempre ha sido así. Porque, no, pero en Balaguer... Porque lo mismo de la sociedad civil. En Balaguer tú no viste eso. No, en Balaguer creó un colchón de 300 millonarios. Sí, pero él como figura... Pero no una corrupción tan descarnada como la que se dio con Leonel Fernández. Que tú no viste nunca a Balaguer cediendo el patrimonio público. No, ¿qué hizo Balaguer con los bienes que Trujillo lo preservó, acumuló y prácticamente se robó del pueblo dominicano? Lo metió en corte. Él creó una riqueza y creó empresas. Exacto. Como le dijo Vallenilla Lang, mi riqueza es la riqueza del pueblo dominicano. Claro. Y se cumplió, porque todavía anda el bandido de César Cedeño repartiendo la tierra. Repartiendo tierra. Con el sello no, pero no solo eso, con el sello de la cosa. Pero 60 décadas después. Sí, y cuando Hipólito era presidente en el 2004, hicieron un desorden grandísimo. Pero ellos no entienden. Esa tierra se da y no se acaba nunca. Sí, pero mira lo que pasa. Es el patrimonio de Trujillo. Pero mira lo que pasa. Que Balaguer lo declaró del Estado. Por eso es que marco la diferencia entre Balaguer, Peña Gómez, el propio Bosch y una serie de gente que pudieron terminar mejor, pero gracias al silencio, que el silencio no es más que el silencio en política. La complicidad. No es más que la complicidad en el tiempo. Del delito. Óyeme, hermano. Entonces, cuando usted mantiene silencio. Una lucidez racional para captar que una cosa no está bien hecha, usted tiene que manifestarlo. No, es que, óyeme, es que si usted fue... Mira, aquí la clase intelectual, pero fíjate todos los intelectuales que ven aquí criticando al PLD, sí. ¿Dónde están ahora toditos? En el PRM. Comiendo restaurantes, sí, de lujo. Porque, mi amigo Andrés Le Mateo. Porque aquí lo que sí... Juan Bolívar Díaz y compañía Santana, tú no hay sociedad civil, no hay nada, no hay Chabel, de nada, ¿para dónde están toditos? Porque lo que hay es Están pegados de la teta de la vaca del Estado Nacional. Por el oportunismo. Pero ¿qué pasa? Un pueblo dominicano que no lee, que no estudia, que no escudriña, que el 70% de la gente no termina de leer, el 80% de los estudiantes universitarios no termina de leer un libro. Bueno, pero aquí, aquí le dimos una preeminencia inusitada en políticas públicas a participación ciudadana, y Luis Eduardo Loras Iglesias, que se falsificó la historia dominicana, donde pone a Amadito García Guerrero a ejecutar a su cuñado, a René Gil, hermano Luisita Gil. Desde esa tribuna de la sociedad civil y Juan Bolívar Díaz, no, que el 4% para la educación, 4% del Producto Interno Bruto para la educación pública, porque realmente ya se ha demostrado, y no hay que traer a Talaini a un grupo de gente, porque todos los países que han invertido en educación, claro, en una educación sostenible, con un nivel de mejoramiento de calidad, obviamente esa es la base y el fundamento del desarrollo económico y social. Si no hay, sin educación no hay nada. Pero aquí lo que se ha educado... ¿Qué es lo que pasó? Entonces, la sociedad civil le vendió a la gente 4%, pero no tenía ningún estudio. Eso fue como un sofisma, una mente. Claro. Ellos amanecieron con el un 4% Entonces, para este país se ha metido cíclicamente en ideas y conceptos que no han cambiado el perfil como país y como sociedad, sin que lo que lo invoquen ante el país tengan los estudios de especialistas sectoriales, cómo va a incidir eso positivamente en la educación. ¿El 4% para qué sirvió? Para empeorar la educación. Bueno, ahora estamos más atrasados. No, para que el ministro de Educación del momento sirva como rehén y de rehén de los empresarios. Aquí tú tienes un periódico, El Diario Libre, que no le sacaba el guante a Furcal. Sí. No le sacaba el guante, pero tampoco se lo sacaba en un momento determinado a Andrés Navarro, sí, como también al otro. ¿Por qué? Porque tienen editoras. Los libros porque tienen editoras. Entonces, ¿tú crees que esa historia
¿Tú crees que ese 4% es de verdad que llega a la población dominicana? Eso no llega a nada. Pero Corripio también tiene editoras. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que el nivel que tienen todos los medios comprados, tienen todos los medios acumulados. Sí. Por eso es que hay un plan para destruir todas estas cosas que se producen en las redes. Porque estas redes son las vías de comunicación que tiene la gente para darse cuenta. Es imposible, porque ya, por ejemplo, es imposible. Aquí en República Dominicana, tú, por ejemplo, el caso tuyo, tú me entrevistaste a mí, hablamos del caso Orlando Jorge y el desastre que había en medio ambiente. Sí. Y a los 5 minutos yo me metí en 6,000 views. Yo hablo... Orgánicos. Yo hablo, exacto. No comprado, porque aquí te meten 120,000 views, pero comprado. Entonces, yo hago mi programa con Luis Miguel Pereira, que es uno de los cerebros más grandes de este país, después de Héctor Emilio Sánchez Morcelo, en el derecho. Y dura 4 meses para meterse en 200 views. O sea, lo que te quiero decir, que ustedes, los que manejan la plataforma, tienen una gran responsabilidad frente al país, porque se está produciendo un relevo. Sí. Ya la televisión tradicional en República Dominicana no es rentable. Tú le preguntas al mismo José Luis Corripio Estrada y los canales de televisión. Y no hay un solo canal de televisión te está dejando pele. Que no esté enlazado con las redes. Se va a las redes, pero, sí. Pero en las redes también hay mucha basura. No, pero tiene que saber claro limpiarlo. Que sí. Tiene que saber limpiarlo, por ejemplo. Pero como hay en la sociedad. El caso tuyo es un caso que tú estás creciendo vertiginosamente por las posiciones públicas que estás esgrimiendo. Ahí está mi amigo Rafael Guerrero, ahí está el muchacho de los Foques, de Santiago Matías. Ya esas son las 3 plataformas que yo veo que tienen incidencia. Hay algo otra que se han metido ahí, pero que le veo mucho gallo loquismo. No le veo la precisión crítica que yo veo muchas veces en las posiciones que tú asumes frente al país, frente al microtráfico, frente al jefe de la policía, frente al papelazo que era la vergüenza. Mira, que nos hicieron pasar de que venga un español, un aventurero español. Porque aquí todos los aventureros españoles, aquí es que este país estamos, como a pesar de que Macho quería desmitificar el complejo de Guacanagarí, aquí estamos todavía con los tapardados. Cualquier extranjero que venga y habla bonito, ahí estaba Servio Tulio también, de la sociedad. Ese solamente sale cuando matan a una gente. De la cosa de la sociedad civil, sale hablando con tal. ¿Me entiendes? Reforma política. Pero yo te voy a hacer una pregunta. Mira, yo nací y me crié en un barrio. Y yo recuerdo que a los 12 años, 14, 13 años, mi papá, Miguel Linares, era presidente de una junta de vecinos. Y siempre se reunían una serie de representantes de las juntas de vecinos a nivel de la circunscripción para tratar diversos temas, arreglo de las calles, arreglo de la energía eléctrica, arreglo de esto, arreglo de aquello. O sea, la junta de vecinos era la primera conexión que tú tenías. Sociales. Espérate, voy para los clubes. Voy para los clubes ahora, ahí mismo. O sea, las juntas de vecinos eran la primera conexión para tú darte cuenta de los problemas naturales de los barrios. Y entonces los clubes aportaban una situación tan enriquecedora. ¿Por qué? Porque el club, aparte de la escuela, aparte de los colegios, aparte de la asociación de padres y madres de la escuela, los clubes eran un nivel, o sea, un espacio donde todos convergían allí y expresaban sus ideas. O sea, en los clubes se jugaba. Mira, en los clubes se llevaba las posiciones de las juntas de vecinos, las posiciones de los padres y amigos de la escuela, la posición de la propia policía como tal. Claro. ¿Me entiendes? El enlace como tal. Eso ha desaparecido en el día de hoy. O sea, eso ha desaparecido totalmente. Tú tienes, en cada barrio, fíjate, en cada barrio de la capital tú tienes un club. Claro. ¿Promovido por quién? Por los gobiernos municipales del PRD. Es lamentable que hoy nadie pueda vender eso. Ni lo vende el PRM, ni lo vende el PRD. Como historia. Porque ahora estamos en una cosa, en esa sociedad laica, que no la de Mario Vargas Llosa. Porque ya en el 30 y pico, en la deshumanización del arte y otros temas estéticos, ya el licenciado José Ortega y Gasset, aquel famoso de la España invertebrada, ya definía ese proceso. Sí. Entonces nosotros hemos caído en una denotada superficialidad. Entonces, la política no está exento de eso. Prueba de eso es que cogen a Robertico Salcedo y aquí, porque no hay dignidad y hay decoro. Porque aquí hay que
parte de la desnaturalización de la política tradicional de este país. Quitan a Fafa Tavera, a Tony Da Furia, a una gente de que y ponen a este muchacho que es un cómico. Bueno, de lo que pasa es un tipo lo que pasa es que debe estar sometido por evasión fiscal. Pero, en este país. ¿Sabe por qué? Porque esa ley de cine que creó Leonel Fernández, eso fue una gran estafa para evadir los impuestos que se iban a películas. Pero unos clavos que tú lo ves fuera. Y ninguna persona que racionalmente que tenga un mínimo de una conciencia crítica de pura se sienta a ver una película dominicana. Pero mira, una película dominicana. Tito, pero es que parte de la degradación a la que estamos hablando es parte de la esencia que se ha perdido. Por ejemplo, el transfugismo ha sido premiado. Por eso te hablaba de Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez. El transfugismo se ha premiado en este país. Como una persona sin historia, ¿cómo se le permite un reciclaje a bandas delincuenciales dedicadas a la política? ¿Cuál es el propio ejemplo que está dando el Ministerio Público hoy con la lucha contra la corrupción? Usted es funcionario, se roba unos cuartos y usted va y negocia con el Ministerio Público y se declara culpable. Sí. No hay problema. Róbate 1,000 y tú me entregas 100. Oye, qué gran negocio. Entonces, ¿tú crees que en una sociedad como esta? Pero aparte de eso, el Ministerio Público también ha hecho, como decía Julio Iglesias, mucho desvaneo. Sí. Empezando primero, vamos a tomarte un ejemplo. El caso de Lisandro Macarrulla y el hijo. Vienen las actuales autoridades y Jenny Berenice ha llevado eso ya al plano personal. Sí. Porque Jenny es muy obcecada. Como si va ella al fin, una mujer obcecada. Sí, sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, hace que la actual representante del Ministerio Público, que es una de las mujeres más dignas y más decorosa de la República Dominicana, y que en un momento que el Poder Judicial estaba en su peor época, ella representó la dignidad y el decoro, aunque es un puente roto, como es Miriam Germán, es un puente roto, a mí me cae bastante mal en términos personales, pero reconozco que uno tiene que ser objetivo en el análisis, una mujer muy seria en términos personales, firma un adendum para darle continuidad a las obras que ha ejecutado Lisandro Macarrulla. Claro. Entonces, posteriormente vienen y los someten. Es una incongruencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, el Wilson Camacho ese y Jenny, lo que han hecho mucho galloloquismo, mucho sometimiento. Yo no digo galloloquismo. Yo no digo galloloquismo. Y además, otra cosa también. Ellos se han dejado utilizar como condón del poder. Y otra cosa. Lo van a sufrir en carne propia cuando este señor salga del poder. No, pero otra cosa que te voy a decir también. Anota eso. Te estoy diciendo una cosa. También resulta que, por ejemplo, el señor Adán Cáceres, que era el jefe de la confianza de Danilo, yo no puedo decir una cosa. Pero aquí hay cosas que el que está en la detentación del poder político, desde la era de Trujillo, se ha hecho. Yo no quiero decir que yo esté privilegiando ni dando promoviendo eso. Promoviendo la corrupción, pero hay cosas que son cosas de Estado que tienen que tener igualdad, que no tienen que salir a la luz pública. Ni en la era de Trujillo, porque yo me he negado a publicar el segundo tomo, que lo tengo en mi poder, de Víctor Manuel Medina Benet. Ahí por eso mismo, porque aquí hay cosas que no se pueden, que tú para la cohesión de la sociedad como entidad, para la gobernabilidad, para las condiciones mínimas de que la gente pueda creer en la viabilidad de un Estado, tú tienes que guardar esas informaciones. Sí. Porque ahí dice Víctor Medina Benet de una familia dominicana que le dio $60,000 a un agrimensor en el este para que le censara la mayor parte de la tierra. Y yo voy a decir eso ante el país. Yo le voy a dar aquí esencia a eso. No. Para que cuestione a ese grupo económico con el cual yo he tenido mi diferencia, pero yo soy respetuoso y entiendo que para la gobernabilidad del país hay informaciones que no se pueden filtrar. Sí. Porque entonces nos vamos a quedar sin referente, va a haber un desorden, una anarquía. Y frente al problema haitiano, fíjate que ya con el problema haitiano tú lo mencionas, ya parecemos una orquesta disonante. Sí. Uno está en bolero, uno está en reggaetón, uno está en cuestión. Sí. Es una cosa tan elemental como esa. Como decía que el mismo Ortega y Gasset, porque yo he vuelto a Ortega y Gasset, porque Vargas Llosa dice, ya con la quiebra de las ideas de las utopías revolucionarias, tenemos que volver a Ortega y Gasset. Ese Ortega y Gasset que Franco y la España de Franco lo marginó, es un gran filósofo y un gran intérprete, por encima de Renan. Y decía que tú tienes que tener un proyecto de cosas mínimas comunes. Sí. Un proyecto de nación. Entonces nosotros no tenemos eso con los haitianos. Entonces nosotros frente al problema haitiano tenemos que estar cohesionados, no divididos. Entonces el Ministerio Público también te busca una serie de generales que tienen que ver, que tú lo sabes, porque aquí todo se sabe. Aquí por ejemplo, ese de Medina y Medina,
de Leonel Fernández. Sí. El otro Aquino el también. Cáceres de Leonel Fernández. Claro, ese tipo está fichado por la DEA y está buscado por cosas de narcotráfico. Bueno, pero- Entonces, pero déjame terminarte la idea, porque yo hablo con responsabilidad. Tú sabes que yo hablo con responsabilidad, Sí. porque, modestia aparte, yo, y aquí voy a hablar en primera persona, que es muy desagradable. Mi papá me dijo, usted nunca debe hablar en primera persona porque eso es muy desagradable. Eso se ve muy mal. Eso se ve muy mal. Pero una persona que sea hijo de Francisco Carvajal Martínez, que fue el dominicano que se la jugó con Altagracia Eloísa Díaz, viuda de Enrique, doña Gracita Díaz, el hermano Juan Tomás Modesto dice, si no la embajada de Brasil, no le puede tener miedo a ninguno de estos guardias que son ahora, porque esta gente lo que hacía era que limpiaban cosas cuando estaban esos generales de verdad, porque aquí hay que reconocer, después de la desaparición de recoge Cumbrea, basura. estos estaban de recoger basura, los grupos ese de Cabrera, ese mismo que está en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Tú sabes la droga que hay en República Dominicana y por qué los Estados Unidos de Norteamérica han castigado severamente la actual administración de don Luis Abinader, no nombrar ni siquiera un embajador, un simple agregado comercial. Bueno, hoy ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque para que ellos sepan, porque nosotros siempre queremos pues, ser más sabios. Hoy Todd Robinson, ¿Entiendes lo que quiero decir? Todd Robinson, que es el representante de Estados Unidos para América Latina, ha dicho que la preocupación principal de los Estados Unidos es la gran cantidad de droga que está entrando desde los Estados Unidos proveniente de Colombia. Claro. Sitúa él que el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos es colombiana. Claro. Todd Robinson, que estuvo aquí, Y el puente natural, sí, estuvo aquí Dominican Republic. como agregado de la CIA en un momento determinado. Un baboso lo cogió en su boca, aquí en este país. Un baboso lo cogió en su boca y parece que se dio cuenta, después que lo cogió en su boca en el tribunal, que yo estaba en el tribunal, que era conmigo que estaba hablando. Y entonces un juez, sin vergüenza, se prestó, cuando yo pedí la transcripción de esa audiencia, se prestó a borrar esa parte, tanto del audio como de la audiencia, pero quedó, pues yo tengo varios testigos ahí, donde ese señor, ante la pregunta que se le hace, que por qué le cancelaron el visado por su vinculación con narcotráfico, esa persona entonces dijo eso. Entonces hoy, para volver al tema, Todd Robinson ha mostrado la preocupación que representa Colombia y ha hablado de las negociaciones que tiene con Petro para tratar de frenar la siembra de coca y la fumigación extensa con un componente químico que le llaman glifosato. Sí, pero eso atenta contra la Sí, porque ya ahí viene una parte. con la Ahí viene una parte. con la biodiversidad Sí, del planeta. por Acuérdate eso. que Colombia es uno de los países más ricos biológicamente Sí, del mundo. pero por eso. Cuando Cemex, la cementera en el año de 1900, en el 2019, hizo el libro de los países más ricos biológicamente de América Latina. Colombia está entre ellos. Entonces, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Te manda a decir José Santos. México. Ese hombre es duro. Gracias, José Santos, gracias. Delia Rodríguez te saluda. Saludo Gracias. para ella también. José Santos Sí. está con nosotros. Y bueno, mucha gente conectada en el día de hoy. Vamos al tema principal porque Sí, lo quería resumirte ya Sí. en pocas palabras, que la revolución de abril, ¿cómo viene en consecuencia? ¿Qué es lo que origina la revolución de abril? Primero, Exacto. el golpe de Estado contra el profesor Bosch. Sí. ¿Quiénes hacen el golpe de Estado contra Juan Bosch? Lo más granado, lo más selecto de la sociedad dominicana de aquel entonces, el famoso licenciado Viriato Fiallo, el héroe nacional, que eran amigos de mi padre, Luis Amía Matió, Inver Barreras, Juan Isidro Jiménez Grullón. O sea, hubo una cohesión en contra del profesor Bosch. Pero ¿tú sabes por qué fue esa cohesión? No era por como se dice que Marcial Silva y esas cosas, y el padre Láutico García, de que Bosch era comunista. Bosch bajo en ningún momento en esas circunstancias. Esa es la historia en vía contraria. Ese lector en vía contraria, por ejemplo, no era Que este pueblo se la cree. que eso de que porque era comunista, mentira. ¿Tú sabes por qué fue que ellos empezaron? Porque cuando ellos empezaron, antes de que Bosch, entre la salida de Balaguer y los diversos consejos de Estado,
ellos empezaron, antes de llegar a vos, a repartirse el patrimonio grande que dejó Trujillo. Claro, claro. Ahí hay un libro sobre la Hacienda Fundación que lo publicó Roberto Casá y después lo recogieron. Sí. Pues pregunta él por qué lo recogieron. ¿Por Un qué? ejemplar, pero yo tengo el mío porque yo estaba en la parte de circulación y lo tengo guardado. Lo que pasa es que él tampoco no voy a venir aquí que haga en este programa de televisión a tirarme 5, 6 o 7 familias de enemigos, porque eso no es la idea ni el concepto. Sí. Lo que nosotros queremos simplemente... Hoy, los que repartieron esa hacienda hoy, esa historia la conozco por Atuey de Camps. Sí. Los que repartieron eso o parte de esos bienes y están pontificándose revestidos de sociedad, disfrazados de sociedad civil. Sí, pero me va claro, de mi amigo Sergio Tulio Castaño. Sí. Mi amigo Sergio Tulio, que el papá se encargó de un gran amigo de mi padre también, un hombre también natural, pero fue ese que se inventó la repartición de la finca experimental de Engombe, que era la finca de la Universidad de Santo Domingo, y Claro. se partió así, y se le llegó. O sea, que toda la gente que tú ves de la tribuna de la sociedad civil son grandes farsantes, empezando por un abogado que hay ahí, que es hijo de un reconocido Calié en La Vega, que después fue comentarista de farándula, que es el abogado que más dinero factura en este país, porque él va y se inventa de que tú necesitas el apoyo de la sociedad civil, pero después cuando lo meten en los casos pasa factura de 8 y 9 millones de Bueno, dólares. pero parte... De 8 millones de dólares. Entonces, pero resumiendo el tema ya, que fue el tema central, que estamos esta noche, porque nos estamos digregando en miserias Sí, humanas sí, frente a la grandeza de Francisco Alberto Camaño Deñó. Sí. Y lo que yo quiero que quede como sustrato, como esencia, como idea central esta noche frente al país, es que la revolución de abril la hace la Escuela Militar del Generalísimo Trujillo. Lo que indica Pero espérate, y quienes derrocan a Juan Bosch, son los amigos de Trujillo. Exacto, Los amigos de Trujillo que matan a Trujillo. exacto, exactamente. Los amigos de Trujillo Todos los héroes del 30 de mayo estaban involucrados. luego Los entonces van a conspirar para derrocar a Juan Bosch. Sí, pero otra cosa que los estadounidenses... Incluso, Tito, manifestados dentro de la estructura del Partido Revolucionario Dominicano, Claro. porque también le minaron el Partido Revolucionario Claro. Dominicano. Entonces, otra cosa también que hay que ver, hay que analizar el costo que no los historiadores no han querido obviar. ¿Cuánta gente inocente murió en la Operación Limpieza, Sí, en la que ejecutó Inver, en la que ejecutó Pérez y Pérez? sí. ¿Cuánta gente inocente quedó atrapada por esa decisión? Por eso es que todos los que participaron en el golpe de Estado contra Juan Bosch no se pudieron reciclar jamás socialmente hablando. Ni siquiera en un cerebro del tamaño de Juan Isidro Jiménez Grullón, que ha sido uno de los intelectuales dominicanos más sólidos de la segunda mitad del siglo XX dominicano. El mismo Viriato Fiallo, todos se fueron al zafacón de la historia. Entonces, lo que yo quiero que quede como sustracto es que Camaño representó un sueño, una ilusión, se enfrentó al invasor norteamericano, se pudo haber preservado políticamente si no se radicaliza, y obviamente un grupo de personas querían que él salir del medio, porque tú te imaginas a Camaño aquí en unas elecciones, Juan Bosch, Peña Gómez, todos los líderes políticos hubiesen estado disminuidos, Sí. porque ya Camaño era, o sea que aquí hubo mucha gente Bueno, pero que para la también- época... que también lo impulsó a él líricamente a ese proyecto para eliminarlo políticamente. Pero yo te ¿Entiendes quería... lo que decir? Y la carta que le manda Fausto Camaño al poeta Balaguer reivindica a Balaguer frente a la historia contemporánea nacional. Porque Bueno, en el esas- papá dice bien claro, don Fausto dice, mi hijo vino a tumbar un gobierno legalmente constituido. Eso lo dice Fausto Camaño en la carta que le manda a Balaguer. ¿Entiendes Bueno, lo que pero quiero decir? Balaguer a Fausto Camaño le prometió que a su hijo no le iba a pasar nada. Pero que Balaguer no puede hacer esa Bueno, promesa pero el tampoco. presidente de la Bueno, era el República... presidente, pero tú sabes que un preso de esa categoría nadie lo aguantaba aquí. Mira, y yo le tengo mucho respeto a Fausto Rosario, independientemente de cualquier Sí, diferencia pero que pueda tener con él. yo esa gente que estudiaron de que Pacura y después se reciclan y No, quieren, lo que y pasa quieren estar que, privando por de ejemplo, cosas, yo le tengo mucho miedo. Mira, Tito, contigo mucha gente está en desacuerdo. Y tú vienes a esta plataforma a no, pero yo te enriquecerla. puedo decir, porque Sí. yo tengo 25 correspondencias de Francis Camaño. Yo tengo una tesis que yo he planteado en televisión en este país, Sí. que yo digo que el último gran rector que hubo aquí en este país, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue el doctor Hugo Tolentino Díaz, el compañero de mi padre de infancia, de la profesora Garcita Álvarez de Tejeda.
del Colegio Dominicano de La Salle y de la promoción del 53 del Derecho de la Universidad de Santo Domingo, junto a José Ernesto Cubrea, Adriano Altañán Uribe Silva, junto a Bernardo Fernández Pichardo, junto a Damón Cordero, junto a Rafaelito Molina Morillo, junto a Juvenal Lagrange, a un grupo de prestantes ciudadanos, junto a Damón Cáceres Troncoso, junto a Donald Joseph Rick Cabral, Sí. una de las promociones más lúcidas de derecho de esa cuestión. Y yo tengo una tesis de que Hugo fue el último, que Hugo fue el último gran rector, y yo la tengo fundamentada. El por qué es eso, porque eso es así. Entiendo que sí, porque a partir de ahí... Pero lo que me refiero de Fausto Rosario es que a una entrevista que él le hace a una hija de Balaguer. Y la hija de Balaguer comenta y dice que él le comentó en la entrevista que a Balaguer, cuando le dicen que Camaño murió, Balaguer estalla y entonces ella llamó a su mamá y le dijo: mami, mataron a Camaño en un momento determinado. Es decir, ella está contando algo que vio como niña. Sí, pero se supone que Balaguer se sorprende cuando matan a fábula, Camaño. porque hay muchos que se sientan ante el tema de Rosario y comienzan a fabular. Lo primero es que son ellos los protagonistas de todo lo que pasa. Ponte a verlo, todas las entrevistas que él ha realizado. El común denominador es que los personajes que él entrevista son los protagonistas, son los que tuvieron en el momento y vieron esa cuestión. O sea, yo te quiero decir que de Francis Camaño debemos recordar lo más importante frente a la historia contemporánea nacional, que fue un pequeño gigante que se enfrentó a las tropas norteamericanas, representó la dignidad y el decoro de la sociedad dominicana y de todos sus estamentos sociales en un momento muy convulsionado, como fue la década del 60, en la política latinoamericana. Ese es el gran aporte de Francis Camaño, la defensa de los valores nacionales y la dignidad y el decoro frente al soldado invasor. Tito, muchas gracias. Miguel Alfonseca. Gracias, hermano. Para mí, un placer, para los amigos que sintonizan este espacio también, tenerte por aquí debatiendo estos temas. Francisco Alberto Camaño Deñón, el coronel de Abril, el coronel de la Revolución, un hombre historia, 50 años de su desaparición física, muerto en la era de Joaquín Balaguer, y es un hombre que es digno de recordar en una plataforma como esta. Primero, es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural.